Y repitan lo que digo. Esta es mi Biblia. Esa es mi Biblia. Es la palabra de Dios y la voluntad de Dios por mi vida. Yo soy el que la palabra dice que soy. Todas las bendiciones de Abraham son mías. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy sentado con Cristo en el reino celestial. Hoy mi mente está alerta. Mi espíritu receptivo. Cuando aprendo la palabra de Dios, mi vida cambia por mejor y nunca seré el mismo de antes. Amén. ¿Se pueden sentar? Amén. ¿Se pueden sentar? Esta mañana vamos a estar predicando en el libro de Isaías, el capítulo 59. Si quieren pueden ir a ese lugar, márquenlo ahí en sus Biblias. El título es: ¿qué le da a Dios pensamientos de maravillas? ¿Qué es lo que hace su Señor? Que piense en la condición que estamos nosotros. Aquí el Señor intercede por la gente en este capítulo. Hay muchas cosas que nos dan maravilla en el mundo. Nombraban como 7 cosas antiguas que eran maravilla en países. Quizá eran edificios. Ahorita en México, los pyramids. Hay muchos lugares ahorita en el mundo donde hay cosas maravillas que han estado en el pasado. Estamos en maravilla cuando nace un niño, un recién nacido. La maravilla de Dios, cómo nos forma. Quizá nos da maravilla como cuando vemos una tormenta. Cuando estábamos en Japón, allá hay muchas tormentas y los vientos soplan como casi cerca de 200 millas por hora. Que pueden mover un carro o un auto de un lugar a otro. Y muy fuerte que se siente, pero los edificios están construidos de cemento y acero, y las puertas están reforzadas para que nomás se mueven un poquito, se sacuden, pero no se quiebran, no se caen. Son de aluminio. Una maravilla como de un volcán que sale la lava del volcán. Yo estuve en las Filipinas y estaba viendo un valle. Y tan lejos como podía yo ver mi vista, estaba la lava donde se secó, y estaba como 60 pies de altura de lo que se tiró ahí del volcán ese. La gente que estaba ahí estacionada, los americanos, se tuvieron que ir, tuvieron que ir a sus autos, sus hogares, dejaron todo, se tuvieron que ir a prisa, no tuvieron tiempo, la lava y todo, cuando se derramó ese volcán, todo destruyó. Todo ese valle, les digo que está así, es una maravilla, es algo grandísimo. El terremoto que hubo en Japón es una área del mundo donde hay mucho problema con eso. Pero como está así la tierra y que se cae un pedazo así para abajo y luego con la fuerza que da, es como cuando uno está goteando algo en un vaso así de agua, cae una gota y luego ya ve como que se va la ola así. Es lo que pasa, pero estas olas se van caminando por lado, van caminando las olas como 500 millas por hora. 500 millas por hora es como un avión. Y rápido, es una maravilla, es algo que uno no puede comprender, la fuerza que tienen esas cosas. Pero a veces también tenemos maravilla en las obras grandes de Dios. En el Salmo 77, en los versículos 11 al 14, el salmista está hablando de los días sin gozo y los días de problema, que no puede dormir, que estaban desesperados. ¿Y por qué? No era porque él no creía, pero por la fe que él tenía, porque él creía al Señor y él estaba luchando con él mismo y con Dios. No podía entender por qué el Señor no podía cumplir con sus promesas y liberar a su gente de esclavitud. ¿Y qué hacemos en una situación así?
¿qué es lo que hacemos? Oramos y le decimos al Señor cómo nos sentemos. ¿Cómo nos sentemos? Tenemos que buscarlo a Él en las temporadas así que de la noche. Y no rechazar el consuelo que nos da y que nos manda. Él nos va a recordar de sus obras pasadas, sus maravillas. Y entre más medite uno eso, mejor se va a sentir uno. El salmista meditaba en Israel, en el éxodo de Egipto. Y se acordó cuando Dios mantenía a su gente ahí cerca del Mar Rojo. Y era la noche. Y que los liberó al momento perfecto. Estaba el enemigo ya para venir, atacarlos y matarlos. Pero Dios los detenió, los detuvo y los permitió a su gente que cruzara en tierra seca. Y cuando cruzaron y los siguieron los egipcios, entonces se ahogaron y Dios los destruyó. Era un milagro. Hoy tenemos que saber que su modo es un modo santo. Es un modo que está como escondido. No tenemos que entenderlo. Nomás tenemos que dejarlo que nos guíe a nosotros. Y también podemos estar asombrados con la creación. Tu cuerpo es diferente de cualquier otro. Lo que estás hecho tú, como por decir, la fórmula que tienes tú, es tuya, no más. Y de nadie más. Tú eres el único que hizo así. Es una criatura que Él hizo. Una criatura preciosa, única, especial. Cuando vemos la maravilla de su gran amor, la encarnación, la cruz, la resurrección, todo eso fue grandísimo. Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban juntos. Por siempre han estado juntos. No necesitaban al hombre. Pero Dios, por el amor que tiene por nosotros, nos creó. Nos creó a nosotros, nos hizo a nosotros en su imagen. ¿Por qué? Porque tenía amor por nosotros. No porque merecíamos nada, no porque necesitaba otra cosa, sino que nos hizo por propósito para que le diéramos gloria a Él. Amén. Y si estábamos en obediencia, entonces Él bendecía. Ya ven cómo plantó el jardín en Edén. Le dijo que tendiera el jardín, ¿verdad? Pero ¿cómo permitió a Adán que entrara el serpiente? Y un serpiente que caminaba, que andaba de pie. ¿Amén? Él debía de haber sido, digo, tiende esta huerta que sembré. Y en vez de estar cuidando eso, en vez de estar cuidando a su mujer, hizo lo que la mujer le dijo en la tentación, el serpiente tentó y cayó el hombre. Y desgraciadamente por eso hay muerte, esta carne se muere. ¿Amén? Pero la esperanza, por el amor de Dios, que hizo el plan de salvación. Y esta Biblia es el plan de salvación. Y si estuviéramos más concentrando en la palabra de Dios, en vez de tratar de resolver nuestros problemas por nuestras fuerzas, que no podemos, mejor concentrar en la Biblia, estar en oración, estar con tus cristianos, estar dándole gloria a Dios en toda manera que puedas. Estar agradecido hasta el lugar que te he traído, hasta este día que todavía estás de pie. Hay muchos que hoy no se levantaron. Una señora que estaba aquí, fuimos a visitar a una familiar de ella y murió hoy, la señora. Íbamos a ir a hablar con ella y a visitar con ella, pero no estaba bien la señora y murió hoy. Pero la gente que estaba aquí no estaban llorando, no tenían lágrimas porque ellos sabían que esa señora había aceptado al Señor. Solo que tienen gozo en el corazón, que está en el cielo. Los únicos que tienen que estar terror y cuando se mueren son los que no son salvos, no conocen a Jesús y se mueren desesperados, con ansiedad, respirando. Pero la gente que conoce a Jesús se muere en paz. Cuando yo veía que mi hermano también estaba muriendo, yo estaba ahora en mis rodillas y le estaba pidiendo al Señor que por favor se lo llevara en paz, que no sufriera mi hermano. Y no sufrió. Imagínense que no estaba ahí tomando medicina para el dolor y tenía tantísimo
cáncer por todo el cuerpo, por todos lados. Y no saben cómo aguantó, pero aguantó. No quería medicina. Y murió en paz. Dicen que es como más que se quedó dormido. Y yo estoy muy agradecido con el Señor porque oyó nuestra oración, que estamos orando por él. Se nos fue el hermano y sí oré, pero me da lástima y todo, pero yo sé que está con Jesús porque él aceptó al Señor, que está en el cielo. Y eso es lo que me da paz a mí, me da gozo a mí también. Que yo pude hablar con él y que aceptó al Señor. Es algo muy, muy importante, de uno que tiene que estar enterado de eso. Vemos la grandeza de la profecía, que ya viene Jesús. La Biblia nos dice en Mateo 24 que estamos en los últimos tiempos ya, y que en esos tiempos iba a haber mucha maldad, y que la gente iba a aceptar todo eso, ¿ah? Que iba a aceptar todo eso como cosa normal, viviendo sus vidas para ellos mismos, sin Dios, quitando a Dios de todas las cosas. ¿Amén? Por eso nosotros tenemos que pelear para atrás, tenemos que tener la armadura que Dios nos da. En Efesios 6 habla de eso, de la armadura. Y es una guerra espiritual, es una guerra que ha tentado a toda esta gente en maldad. Hacen cosas increíbles, cosas que nunca se han visto otra vez. Pero ahorita sí, en esos tiempos. Hay mucha maldad ahorita. Vemos la profecía que ha sido cumplida, como dice la Biblia, que Jesús ya viene. Pero, ¿qué le da maravilla a Dios? ¿Qué es lo que le da a Dios maravilla? Pues quizás se queda él pensando, ¿por qué la gente no hace algo para remediar el problema del pecado? Tienen pecado y siguen en pecado. ¿Qué es lo que causa a la gente que se aleje de Dios así? Consideren en esta historia en la Biblia, era un tiempo, moralmente la gente estaba espiritual, de una manera muy mala en esos tiempos, Isaías. Era gente que estaba haciendo, y era la gente religiosa, eran iban a la iglesia y hacían cosas espirituales como que pero era religión nomás. En sus corazones ellos vivían por ellos mismos, en sus corazones ellos vivían por posición, tenían orgullo. Ellos querían alabarse ellos mismos en vez de alabar a nuestro gran Dios. Amén. Era un tiempo, vemos aquí en los versículos, el segundo 59:2. Francisco, por favor, lee versículos 2 y 3. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentiras, habla maldad vuestra lengua. La mano de Dios no puede hacer obra cuando nuestras manos están sucias con pecado. No puede. La Biblia nos dice en Salmo 66:18 que el pecado que no es confesado, eso, por decir, es lo que detiene que Dios te pueda bendecir. Eso detiene las oraciones cuando tenemos pecado que no es confesado. En pecado, su poder no está en nuestras vidas, ni en misterio. Ve el versículo 3 y 4, lee por favor 3 y 4. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Una mentira no nomás es ruido. Una mentira tiene su vida, por decir su propia vida, y le da nacimiento a todo problema, a todas cosas malas que nacen de eso. En ese tiempo que estamos hablando era un tiempo de injusticia y gente haciendo, por decir, que cosas chuecas y maldades. La Biblia compara esto como serpientes venenosos que están naciendo y mordiendo a la gente. En Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado, que cuando por su deseo ha sido elevado, estirado, y luego cuando ese deseo produce el pecado,
Y el pecado, cuando se desarrolla, es lo que le da nacimiento a la muerte. Es lo que causa muerte. Amén. Era un tiempo cuando la maldad estaba triunfando contra lo bueno. Guillermo, ¿tienes tu libro? Lee el 5 hasta el 8, por favor. Dice, incuban huevos de espidez y tejen tela de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Si sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña está en sus manos. Amén. Es como tratando de uno esconderse a través de las mentiras, hipocresía, haciendo obras religiosas. Es como si uno se viste con una tela, como así como hacen las arañas hacen la tela. Es lo que está diciendo la Biblia. Esos pecados que estamos leyendo eran cometidos por gente religiosa. No es una maravilla que Dios estaba deteniendo la bendición por esta gente. Amén. Es lo que está haciendo hoy también. Él mantiene la bendición de nuestro país porque nos hemos alejado tantísimo de Él. ¿Se oye familiar esto? Esta semana estaba leyendo en las noticias que un general de la Fuerza Aérea lo despidieron de su trabajo, del puesto que tenía él, por su conducta. Y este hombre estaba encargado de las armas nucleares de este país. Imagínense si no pueden confiar en un general que tiene tantísima responsabilidad. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestros líderes que tenemos en nuestro país y en el mundo? ¿Por qué están fallando? ¿Qué es lo que ha causado esto con tanta responsabilidad? Si nosotros también tenemos responsabilidad como cristianos de vivir una vida sin maldad, una vida buena, una vida que agrada a Dios. Ese general, conducta. Imagínense, un hombre que le han puesto toda la confianza a este país, el presidente los apunta a ese puesto y lo despidieron por eso, por conducta. Y él está encargado de las armas nucleares, algo muy, muy peligroso y algo cosa muy seria. Pero lo despidieron. ¿Ven maldad que se está levantando por todos lados? Yo sí la veo todos los días, todos lo vemos. Aquí también estaban confundidos esta gente. No sabían por qué Dios no lo estaba bendiciendo, pero estaban haciendo tanta maldad. Francisco, lee lo que dice el 11. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimadamente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Sí. En dos palabras, su esperanza se había perdido. La mano de Dios ya se había quitado de ellos. No estaba la mano de Dios. Por la mano de Dios está en una situación. Todo está bien. No hay problema. Con Dios, la mano de Dios está, porque la mano de Dios es poderosa. Pero ellos reconocían que habían perdido esperanza. La mano de Dios se había quitado de ellos. Los había dejado ya por su maldad. Pero la gente no estaba clamando, protestando por la maldad. Se quedaban quietos por los pecados. Nadie se quejaba. La misma cosa ahora. La maldad que estamos viendo, gente está atentando de escribir otra vez lo que Dios ya escribió en su Biblia. Si no les agrada a ellos una cosa, quieren cambiar la palabra de Dios para ser aceptados. Y eso está muy mal. Si tú vas y pones una cruz, edificas una cruz por ahí en un lado, los abogados te mandan una carta que te van a llevar a la corte y multarte por eso. Han cambiado tantísimas cosas. Este país y este mundo que decimos cuántos cristianos hay, pero se ha decaído mucho este país y el mundo. Realmente se han quitado todo de Dios. Europa ya se ha quitado casi todas las cosas de Dios. Tenían iglesias grandísimas, antiguas, y ahora los árabes son los que son dueños de esas cosas. Ya no van a la iglesia.
La gente, ellos piensan que por su fuerza y por su poder van a poder sobrevivir en este mundo. Amén. Ya nada nos da sorpresa. Todas las cosas que estamos viendo, que están ocurriendo, ya nos han dicho, la Biblia nos ha dicho en San Mateo 24 que iban a hacer las cosas así en los tiempos finales. Y por eso tenemos que advertir a todos, como cristianos, tenemos responsabilidad de buscarlos, a los que están perdidos y no tienen esperanza. Es la obra que tenemos. Es la obra que tenemos. Dios le dará maravilla por la persecución de su gente, que van a ser perseguidos porque están por Dios y por la verdad. Si tú eres cristiano, gente va a estar en contra de ti. Gente va a estar en contra de ti. Léelo el 15, por favor, Francisco. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Los que están en contra de la maldad, que ahorita te pone a ti en cierto peligro, porque hay más maldad que buena ahorita. Lo malo es bueno y lo bueno es malo en estos tiempos que estamos. Si eres cristiano, gente va a estar en contra de ti, porque eres diferente. Considera cómo fueron los profetas en el pasado, cómo los trataban los profetas. Jesús es el ejemplo de alguien que sufrió, que él era justo, su vida pura. Es lo que hizo a los de la religión, usando legalistas, como lo que era legal, lo que sabían ellos de religión, lo usaron contra Jesús, porque Jesús era una amenaza para ellos. Jesús tenía poder, Jesús hacía milagros. Ellos estaban confortables en sus puestos altos, ellos querían ver por hombre. Mira lo que hago yo, mira qué bien hago oraciones, hago yo. Yo tengo este puesto, yo sé todo esto, yo sé más que todos. Ellos se estaban poniendo en el trono. En vez de poner a Dios en el trono, ellos estaban pensando por ellos mismos. Amén. Los que estaban diciendo que eran justos fueron los que crucificaron al que era justo. Amén. Pablo dijo que esto era una condición que iba a siempre estar entre nosotros. Todos los que viven en Dios, en Cristo, van a sufrir por algo. Pablo había sufrido por servir al Señor y por ser servio del Señor. Él menciona su sufrimiento nomás para defender el Evangelio y la autoridad del ministerio. Pero nosotros no hemos sufrido como Pablo. Él fue golpeado y le daban como 39 azotes. Ya a los 40 era lo que mataba a un hombre. Lo ponían a punto ya casi de muerte. Fue apedreado. Se estrelló en el mar. Fue encarcelado. Pasó hambre, pasó frío, ansiedades y cosas. Pero él siguió con la obra del Señor. Él sabía lo que él tenía que hacer. Nosotros también como cristianos también tenemos una obra que tenemos que hacer. Tenemos que interceder por otras personas. Tenemos que orar diariamente por otros y por nosotros, por nuestras familias y por todos, para avanzar el Evangelio. Tenemos que mostrar que somos cristianos, no más de nombre, sino que en acción actuamos lo que dice la palabra. Leemos la palabra y tomamos acción en lo que dice la palabra. Amén. Dios le dará maravilla en que la gente está sin oración, en condiciones pecadoras, pero no están en oración. Y dice la Biblia, lee el 16, por favor, ¿quién? Y vio que no había hombre, y se maravilló, que no hubiera quien se interpusiera, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Dice que no vio que había ningún hombre que lo hiciera, pero intercediendo, orando por otra gente,
ha sido la marca de los héroes de fe. Abraham intercedió por Lot, su sobrino, en Sodoma. La Biblia nos dice y nos cuenta que Lot escogió ese lugar. Le gustaba vivir cerca de Sodoma. ¿Por qué? Porque había mucha actividad ahí. Estaba medio avanzado. Él quizás estaba cansado de vivir en las carpas, en el desierto. Él quería estar donde había más gente, había más sabiduría y cosas así. Aunque era un hombre que sabía de Dios, pero él eligió de estar ahí. Y todas esas cosas, sabemos que Dios destruyó esas ciudades. Sodoma las estudió porque había mucho pecado ahí. ¿Y qué era? Eran pecados sexuales. Eran pecados sexuales. Imagínense con uno que vive ahí cerca, en un lugar así, ve toda esa maldad que está ocurriendo. Y ahí tenía sus hijas ahí, ¿verdad? ¿Y qué hicieron las hijas después de que murió la mamá de ellas? Emborracharon al Lot y tuvieron relaciones con él y tuvieron se embarazaron las dos. Y ahí es donde viene el problema para Israel. ¿Por qué? Porque estaba donde no había de haber estado. ¿Dónde se quedó Abraham? Le gustaba esa actividad. Le gusta a la gente de ese tiempo, le gusta lo que el mundo tiene. La gente no tiene vergüenza ya, no tiene honra, no tiene respeto en esos tiempos. Y es lo que les agrada a la gente. Estos niños se han desarrollado y han crecido en un mundo que está mucha violencia. Hay mucha violencia ahorita en este mundo. Y así es como están creciendo los niños. Y muchos niños no tienen padres o no tienen madres o tienen un padre que no es el padre de ellos. Y hay mucho problema. Imagínense que, cosas que pasan. También una historia que leí que me dio mucha tristeza. Imagínense uno de los futbolistas americanos, el novio de su esposa, golpeó al hijo de 2 años y lo mató. Y a ver por qué no era ni hijo de él y no tenía ningún derecho de hacer eso. Pero más peor que no era el hijo de él, por una cosa, y otra cosa es que ¿cómo se pone a matar un bebé inocente de 2 años? Por la maldad, nomás. Y dicen que este hombre era un hombre con violencia. Y la mujer de este futbolista estaba con él. Y estaban separados. ¿Quién sabe qué más pasaría? Pero qué triste. Una criatura inocente. No va a tener tiempo ya no va a crecer, ya no va a hacer nada. Pero esperamos que Dios ya tiene a ese niño o niña en el cielo. Porque eso es algo muy terrible. Es algo muy, muy terrible. Una pérdida se siente uno triste cuando una gente anciana se muere, pero imagínense una criatura inocente de 2 años, una criatura de Dios, asesinada tan terriblemente así. Qué maldad hay. Abraham estaba, en la historia de Abraham y Lot, estaba orando por la ciudad en bases de la justicia de Dios. Y Dios salvó y rescató a Lot, basado en la misericordia y la gracia de Dios. Sabemos que Dios, Él salvaba esa ciudad si había menos 5 gentes que eran fieles y que no tuvieran pecado, pero no había gente, no había nadie. Por la misericordia y la gracia, Dios permitió salvar a Lot, porque quería preservar la familia. Dios es justo, y por su misericordia y su gracia, intercediendo por los que están necesitados, es algo bueno y santo. Es un privilegio que no debemos de negar nosotros, intercediendo por los que están perdidos y los que están necesitados. Y por eso tenemos que hacer lo que hacemos como cristianos. Moisés intercedió por Israel cuando ellos merecían juzgamento. En Éxodo 32 habla de eso, ¿verdad? Quisieron un ídolo de oro, ¿verdad? Como una vaca de oro.
Y lo hicieron porque Moisés ya tenía 40 días hablando con Dios en el monte. Y cuando no regresó, ellos le pidieron al hermano de él que querían que les permitiera hacer eso. Aunque él era el sacerdote, él debía haber negado eso, pero dejó que la gente lo engañaran y lo hizo. Y lo hizo. Y no nomás eso, esa idolatría, cuando uno está haciendo eso. Pero no nomás eso, sino que estaban haciendo pecados sexuales. Estaban haciendo así como los paganos hacen maldades así, bailando y bebiendo y emborrachándose, y mujeres y hombres y teniendo relaciones, celebrando. Y Dios nunca les mandado que hicieran eso. Eso era terrible. Aquí están recibiendo los 10 mandamientos y están haciendo esas cosas tan terribles. Pero Moisés oró porque Dios quería destruir a todos y empezar de nuevo. Y por causa de esto, ese pecado, como 23,000 murieron en un día. Pero los otros fueron salvos porque Moisés oró ante Dios que cambiara su mente. Dios va a decir la gente que los sacaste de Egipto para matarlos. Yo sé que son débiles, no obedecen, pero mejor borra a mí de tu libro, pero sálvalos a ellos. Y eso hizo que Dios cambiara su mente y los dejó vivos a esta gente que merecía muerte. Jeremías también con lágrimas estaba lloraba por los pecados de la gente también. Dios mandó una sequía a la gente, a Judá, para que se arrepintiera esa gente. Pero esa que los arrepintió y no les hizo nada. No hizo de nada. Ellos nomás estaban velando por la tierra, pero no por sus pecados. Ellos estaban tristes por lo que les estaba pasando, pero no por sus maldades. La única esperanza era el Señor, pero no iba a hacer nada por ellos, mientras que ellos no querían regresar a Él, a buscar a Él. ¿Cuánta gente hay ahorita que está en sequía espiritual? Seco. ¿Cuántos allá están quebrantados, disgustados, en opresión, pero no cambian sus modos a seguir a Dios? Dios es nuestra única esperanza. Dios, y hoy es el día de salvación. Jesús oró por la gente que lo estaba crucificando. Ya ve que todos estaban hablando y diciendo cosas cuando estaba en la cruz. Bájate de esa cruz ya, si eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios. Y se burlaban de él. Y Dios, ¿qué dijo? Jesús dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y Jesús nos dice en la Biblia que tomó tiempo para salvar a una persona más cuando ya estaba a punto de morir en la cruz. ¿Por qué? Porque el otro hombre que murió con él ahí, eran 2 más con él. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. ¿Ah? Y es cierto, te digo, que hoy vas a estar tú conmigo en el paraíso. ¿Sí? Y ese hombre quizás merecía la muerte por el delito que había hecho, no sé. Pero él lo salvó Jesús. Uno más que salvó al último momento. Nunca es muy tarde uno arrepentirse de la maldad y pedirle perdón a Dios. La iglesia, la primera iglesia, oró por Pedro cuando estaba encarcelado en Hechos 12, es de historia. Jaime, el hermano de Juan, ya lo había matado el rey. Y Pedro ya estaba en la cárcel esperando ya el día que iba a ir a la corte. Lo iban a juzgar. Y la Biblia dice que en Hechos 12:5, que la iglesia estaba orando por él. La iglesia oraba por él. Y esa noche un milagro pasó. Pedro estaba en la cárcel y estaba con cadenas y tenía 2 soldados en cada lado. Y otros estaban allí en la puerta cerrada, enganchada a la puerta con los soldados, con armas. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová vino, se vio como una luz en la cárcel y que el ángel lo despertó y le dijo, párate, ponte tus zapatos. Y que se le cayeron las cadenas
se le cayeron las cayenas. Y cuando caminó por la puerta, dice que la puerta se abrió sola y se escapó milagrosamente. Y la Biblia nos dice que cuando estaban confundidos, no sabían cómo se había escapado Pedro. Pero fue un milagro por la oración de la iglesia. ¿Ah? Así es como pasan los milagros. La oración puede quebrar las cadenas que te estén atando en tu vida, en las cosas donde te has desviado de Dios. Amén. Esa es oración. Hemos visto milagros aquí por gente que hemos orado y cosas, y gente ha cambiado totalmente. Gente que tenía hábitos de alcohol, la han dejado totalmente por medio de las oraciones. No sabemos por qué otra razón, sino que por la oración que uno manda. Hemos visto gente que ha sido sanada, gente que tenía enfermedades, han pasado muchas cosas. Dios está bendiciendo esa iglesia para poder ayudar a otros. Amén. Y espero que con esos videos, que alguien que esté escuchando, que sea el cambio de la vida que necesita. Amén. Aquí vamos a predicar lo que dice la palabra de Dios. No estamos aquí para decir cosas agradables, sino que lo que dice la palabra de Dios y la verdad. Amén. No estamos para entretener, no estamos para hacernos famosos o que sean los importantes ni nada. No, nuestra obra es porque el Señor nos ha cambiado y nos ha puesto esta obra que como cristianos tenemos que llevar el evangelio al mundo, a los que están perdidos, que no han oído la palabra de Dios y no saben por qué pasan, porque no dependen, ellos dependen de sus fuerzas en vez de depender en Dios. Dios puede, nosotros no podemos nada, no tenemos fuerzas ni hacemos nada, sino que Dios es el que nos fortalece. Él es el que nos da las fuerzas para poder vivir en estos tiempos tan malos que están ahorita. Y lo necesitamos más que nunca. Amén. Necesitamos más que nunca. Milagros ocurren cuando la gente está de acuerdo, está en oración. Debemos seguir ese ejemplo y seguir orando por todos nuestros líderes de las iglesias, por los pastores que están predicando hoy, que prediquen la palabra de Dios, que conmueva a alguien a seguir a Jesús, a buscar a Jesús. Amén. Si tú no le hablas, no le clamas ante Él no va a venir. Amén. Él viene con los que lo buscan. Pero si nos alejamos y queremos hacer las cosas como nosotros queremos, no vamos a tener mucho éxito. Quizá por un tiempo el diablo te engañe y la pases bien, considerando que como es el mundo y con cosas materiales, pero eso no va a durar mucho tiempo. Amén. Así es como el diablo engaña a la gente y los enreda, una telaraña, y luego viene y ¿qué pasa? Y los mata, los destruye familias, destruye relaciones. Es lo que viene a ser, maldad. Pero tenemos que humillarnos, reconocer que nosotros estamos tratando aquí en este mundo con algo muy difícil. Poderes espirituales malignos en las alturas. Tenemos que estar en oración, tenemos que ponernos la armadura de Dios. Efesios 6 nos dice de eso, habla de eso. Es como una guerra espiritual, ¿verdad? Y nosotros no podemos vencer eso, pero con la armadura de Dios, que nos ponemos con oración y orando por otros, así es nuestra defensa. Amén. Que no nos puede hacer el diablo nada, porque nosotros estamos en la palabra de Dios. Concentramos en darle gloria a Dios. Amén. Y eso es el propósito que tenemos como cristianos. Tenemos que proclamar fuertemente que es Señor, señores, y es el Rey de Reyes. Amén. ¿Y quién va a hablar en contra de los que están en pecados? ¿Dónde están los que se van a poner de pie por la verdad? No considerando lo que les va a costar. ¿Dónde están los que están orando por otros en estas horas tan críticas que estamos? Es una obra que tenemos. Hemos visto los ejemplos que nos da la Biblia. Cuando oraba alguien, le pedían a Dios por algo, entonces Dios oía esas oraciones. Pero tenemos que estar bien con Él, ¿verdad? Tenemos que estar el corazón limpio, dejar toda maldad, perdonar
y avanzar y ver que Dios es el que, por su misericordia y su gracia, Él es el que va a hacer la obra, no nosotros. Amén. Tenemos que poner nuestra confianza en Él y nuestra fe en Él totalmente. Y el mundo que está perdido, nosotros tenemos la obra de evangelizar. Eso es algo que ya es muy, muy raro en estos tiempos. La gente nomás no lo quiere hacer. Hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia, lee toda la Biblia, entienden todo, pero no van a buscar a otra gente y no piden, no intentan de ayudar a nadie, hacen cosas por sí mismos nomás, para ellos mismos, y eso no está bien. Si tú tienes el Espíritu de Dios, Él te va a mover para que tú seas una bendición para alguien más, y tú vas a andar tan ocupado haciendo cosas por otras gentes que Dios te va a bendecir cuando tú vayas por esos caminos. Él te va a ayudar, Él te va a dar salud, quizá Él te va a mantener sano, para que tú puedas hacer una bendición para otros. Amén. Todos tenemos responsabilidad. Y como cristianos, entonces tenemos que pelear contra la maldad que hay en el mundo. No podemos quedar sentados. El diablo ahorita todo engañando a la gente. Hay muchísima gente que ha escuchado la mentira del diablo. Amén. Y nosotros como cristianos tenemos que pelear contra esto, porque nosotros estamos contra ellos. Nosotros creyendo en la palabra de Dios por fe y por lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, que nos ha cambiado. Hemos cambiado de donde estábamos, ya no somos así. Somos diferentes, hemos cambiado, somos una nueva criatura. Amén. Y esto no dice que nosotros ya como cristianos ya nunca vamos a hacer pecado, porque todos los días somos pecadores. Pero lo bueno es que el Espíritu Santo nos da convicción y nos podemos arrepentir diariamente, mandar esas oraciones, ponernos bien ante Dios, para que sí pueda Él bendecirnos en todo. Amén. Pídele perdón primeramente, pide perdón. Pídele perdón. Nunca terminamos el culto antes de darle la oportunidad a los que están escuchando, quizá por video, una oportunidad de que conozcan a Jesús. Porque los tiempos ya están muy cortos quizá. No sabemos cuándo Jesús puede venir hoy, puede venir en 20 años, puede venir en 6 meses, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la Biblia nos dice ¿cuándo son los tiempos finales? En San Mateo 24. Mucha gente no se levantó hoy. No podemos esperarnos a otro tiempo. No, pues mejor mañana, o mejor otro día. Hoy no. Hoy no. Tenemos que hacer una decisión. Y si ese eres tú, hoy, escuchen. Dios te hizo por un propósito. Y eso es para darle gloria a Él. Él quiere y te hizo a ti, te formó a ti, para que tú puedas estar con tus creyentes en el cielo cuando tú mueras. Pero la Biblia nos dice que si uno se muere con pecado, no se puede ir al cielo. Simplemente. Tenemos que confesar con Dios para ponernos bien ante Él, para que nuestras oraciones sean oídas por Él. Si tenemos maldad y no podemos perdonar, entonces esas oraciones no nos ayudan. Si ese eres tú ese día, y quizá conoces al Señor, pero has caminado, te has alejado de Él, es tiempo de que vengas otra vez a Él. Quizá alguien te hizo un mal, no puedes perdonar la maldad que te han hecho o algo, pero Dios es el único que te puede dar paz. Tú tienes que perdonar la situación y ponerlo en las manos de Dios. No te estés apurando por esas cosas ya. No estés sufriendo por cosas que tú no puedes controlar. Entrégaselas a Jesús. Pon esas cosas a los pies de la cruz. Eso es lo que te va a dar libertad. Eso es lo que te va a dar gozo. Eso es lo que te va a dar paz. Es lo que necesitas este día. Si ese eres tú este día, ora conmigo, ora conmigo. Santo Padre, este día yo confieso que soy pecador. Señor, reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y que vino para morir en la cruz por mí, para pagar mis pecados, y pagó por los pecados presentes, pasados y futuros. Y reconozco que yo tengo que
arrepentirme de mis pecados y pedirle perdón, que me perdone, que me salve. No hay otra manera. Reconozco que Jesús es el único modo que puedo hacerlo. Y este día, Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Sálvame, Señor, te pido. Te pido, Señor, que me salves. Quiero cambiar mi vida. Quiero que me salves. Señor, acéptame, Señor. Acéptame. No me rechaces, Señor. Me he arrepentido de mis pecados. Señor, te doy gracias, Señor, que hoy me has salvado. Ya mis cargas ya se fueron. Ya mi alma está limpia delante de ti, Señor, por el sacrificio que hiciste tú por mí. Y te doy gracias, Señor. Si tú invocas esas palabras, entonces el Señor te ha salvado. Y tu alma está limpia delante de Él. Ya no ve Él la maldad que has hecho. Eso ya es el pasado. Eres una criatura nueva en Dios. Lo que tienes que hacer hoy es buscar una congregación, una iglesia. Congrégate con alguien. Lee la Biblia. Empieza tus oraciones. El Espíritu Santo te guía en el modo que tienes que orar si no sabes cómo hacerlo. Pero sigue firme en la Biblia, en la palabra de Dios. Esa es la verdad. Eso es lo que te da la libertad. Amén. Es el propósito que Dios tiene para ti. Darte paz y darte gozo y darte bendición. Pero tienes que seguir aprendiendo de la palabra, orando por otra gente, orando por ti mismo, ya que te ha perdonado el Señor. Es tiempo ya del cambio. Dios te ha cambiado este día. Y le doy gracias a Dios por eso. En tu santo nombre, damos gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por oír nuestras oraciones. Amén. Doy gracias que vinieron a Guillermo. Gracias. Bendición para nosotros. Muchas gracias. Francisco, como siempre, gracias por estar aquí. Estamos creciendo y vamos a crecer más hispanos. No pierdas esperanza. Sigue orando por eso. Sigue orando por eso. I'm telling them to pray. Keep praying that we grow. English is growing, and God is blessing us. You know? Dios nos está bendiciendo. Dios nos está bendiciendo. Y es tiempo que yo no esperaba que iba a ser así. Y es como un milagro para mí porque yo me quedé siempre que estaba, no se veían muy bien las cosas. Y Dios nos ha bendecido, nos ha bendecido, nos ha bendecido. Wow. A veces no lo puedo ni creer, pero Dios es bueno. No pierdan su fe, sigan, por favor. Es muy cosa que necesitamos mucho en estos tiempos. Y es lo único que va a mantener nuestras familias bien. Cuando uno es fiel, se pone bien ante Dios, le pide perdón a Dios y Dios es bueno. Y Él te cuida y te guarda en todo. Él te restaura tu fe. Él te trae a donde tú tienes que estar. Amén. No te alejes de Él. No te alejes de Él. Vamos a orar por la ofrenda. Sabemos que es cosa voluntaria. Yo no me voy a fijar si uno da o no da. Lo importante es que estemos escuchando la palabra de Dios. Amén. Dios te va a bendecir. Dios te da todo, necesidades y todo, y Dios te cuida y te guarda en todo. Y Dios nos ha bendecido en una gran manera aquí. Gran manera. Solo que yo le doy gracias a Dios por ustedes. Guillermo, gracias, Guillermo, tu ofrenda. Es algo que es algo grande y Dios te bendice por eso. I tell him, God blessing him for what he's done. And our prayer is that, that he keeps blessing him and restores him and brings him back, and God is going to work a great work in your life. Tú mismo, Francisco, también por
tú que has sido fiel también. Dios te bendice en todo, Francisco, lo que tú hagas, te va a ir bien. Y todas las pruebas que tengas van a salir bien porque Dios te va a hacer más fuerte. Tú vas a poder atraer a otros a conocer al Señor por como tú eres. Entonces, sigue con tus oraciones, oramos por tu familia, oramos por todos. Lo que tú toques que tenga bendición de Dios. Lo mismo para ti, Guillermo. Lo mismo, todo lo que tus asuntos, que Dios los bendiga, porque por tu fealdad, por como eres tú también. Entonces, muchas gracias que traes a Carol aquí. Es una bendición por nosotros, Guillermo, y necesita ella estar en la iglesia, necesita estar aprendiendo de Dios, sabiendo que tú eres un hombre cristiano, que amas a su familia, y ya ve tu ejemplo, ya ve cómo se puso toda excited cuando estabas con el bajo. That's why her daughter got excited when you got the bass. Dad, you want to come play the bass? Pero es algo que ellos no anotan eso, y es muy importante para ellos. Y está bien. Francisco, ¿puedes orar por la gente, por favor? Padre Santo, en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo al dador alegre, Señor, que te trae tu pueblo, Señor, las ofrendas voluntarias, Señor, los diezmos, Señor, que tú has bendecido en esta semana a tu pueblo, Señor, en su trabajo. Y en esta hora, Señor, te venimos a bendecir, Señor, con lo que es tuyo, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho en toda esta semana, la salud que nos has brindado, Señor, que tú no nos dejas, Señor. Aunque nosotros fallemos, tú eres fiel. Por eso te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.